Buenas tardes. En esta práctica de laboratorio mostraremos cómo ejecutar, cómo realizar el metalizado o galvanizado de placas o de PCBs. Lo primero que hacemos para el metalizado es realizar los agujeros en los que se va a poner o se va a metalizar. Lo primero que debemos hacer es, en nuestro caso, hacer los agujeros con la máquina o la prototipadora S63. Acá podemos ver que ya están hechos, y lo siguiente es pasar a la metalizadora o galvanizadora, siguiendo los pasos que nos da en este caso el fabricante, que es LPKF. Entonces retiramos la placa. En este caso nosotros la ajustamos con cinta para garantizar una mejor adhesión, aunque en sí la misma máquina, la S63, y pues todas tienen su sistema de succión para las placas. Entonces esta placa es la que vamos a introducir en la galvanizadora. Aquí tenemos bien las cintas. Lo siguiente es lavar un poco el fabricante o el LPKF nos dice que lavemos un poco la placa, ¿sí? Pero pues este paso no es tan fundamental, porque después de esto, de aquí la llevamos a unos baños con unos jabones, los cuales la van a desengrasar y la van a limpiar. Entonces la galvanizadora, aquí estamos mostrando el manual. La galvanizadora es la Mini Contact RS. Esta consta de 4 tanques. El primer tanque es en el que se aloja como un jabón. El primero y el segundo tanque se llaman el C-Cleaner 110 y el C-Cleaner 210. En el tercer tanque vamos a tener el activador o el carbón, que es el líquido o el químico negro. Y en el último tanque, que es el tanque donde se lleva a cabo la metalización, es ácido. Es un ácido sulfúrico que no está, pues está reducido, y en cuanto a porcentaje químico, y además se le adhiere otra sustancia para cumplir con el metalizado. Entonces, esto que nos da el fabricante, en él podemos encontrar unas guías o la secuencia del proceso. En él podemos encontrar unas guías para la secuencia del proceso. Entonces, en la primera encontramos Circuit Board estándar. También tenemos el circuitos multicapa y para circuitos flexibles. En este caso nosotros utilizaremos o nos guiaremos por la multicapa, porque pues tenemos un circuito de doble capa. Entonces la primera parte del proceso, digamos, esta fue la de retirar y hacer los agujeros. Pasaremos a la fase 1. La fase 1 consta del desengrase. Entonces debemos ubicarlo en el tanque en la primera parte. Entonces iremos para allá. Debemos claramente utilizar guantes, tapabocas y gafas de seguridad para realizar este proceso. Entonces, para comenzar el proceso de metalización, encendemos la máquina. Primero vamos a ver que ella cuenta con 4 tanques. El primer tanque
el primer tanque y el segundo cuentan con el cleaner y con el, pues realmente los dos son desengrasante y un limpiador. El tercer tanque es el carbono del activador. En este hay que tener mucho cuidado, no le puede caer agua porque se daña, y en esta se encuentra el ácido en el que se pone la placa y se lleva a proceso de metalizado. Entonces podemos ver acá el menú. Vemos los diferentes tipos de perfiles, pero pues en esa parte no voy a entrar. Vamos a las fases. Entonces, para empezar, ponemos la fase 1, que es la fase del desengrasado. En este caso, para ponerla en la primera fase, ponemos la placa sobre el holder. Entonces, como ven, lo ponemos en el tanque. Para esto la temperatura del tanque o de los jabones debe estar alrededor 55 grados. Entonces después de haberlo puesto en el tanque 1, procedemos a iniciar el proceso de desengrasado. Damos enter y él pone los 30 minutos. Esos minutos pueden ser cambiados, ¿no? Todas esas características pueden ser cambiadas desde el menú. Una vez terminada la fase 1, sacamos la baquela, sacamos la placa. Una vez terminada la fase 1, entonces sacamos la placa y podemos lavarla, podemos llevarla y enjuagarla un poco, y luego sí ponerla en el tanque 2. Una vez puesta en el tanque 2, ponemos nuevamente en el menú fase 2 y damos enter. Ella ya por defecto en este caso tiene tiene el tiempo estipulado. En este caso solo son 10 minutos que debemos dejarla, por así decirlo, limpiar la placa. Una vez terminan los 10 minutos del limpiado, podemos enjuagarla un poco y posteriormente vamos a secarla. Como vamos hacia el tanque 3, que es el activador, es un carbono, entonces debemos cuidarla. Este químico debemos cuidarlo mucho. A este químico no le puede caer absolutamente una gota de agua porque se daña. Entonces, incluso cuando saquemos del tanque 2, se debe tener cuidado en tener tapado bien el tanque 3 para que no haya ninguna gota de agua o ningún químico a caerle a él. Entonces, para secar esta placa vamos a hacerlo con una pistola de aire caliente. Pueden usar un secador común de pelo, o también lo pueden hacer en el horno. Pueden poner unos 200 grados, unos 10 minutos, mientras la placa se seca perfectamente. También es importante revisar que no quede ningún entre los agujeros de la placa, no quede ningún residuo, ningún espacio. Es decir, que la levantemos hacia la luz
y podamos ver todos los agujeros, que no hayan ni motas ni residuos. Terminada una vez la etapa 2, entonces secamos muy bien la placa. En este caso la cambiamos para poder avanzar en el proceso. Entonces, para el secado, como ya habíamos mencionado, usamos o el horno, o una secadora de pelo, o un secador industrial. Entonces, procedemos a ponerlo en el activador. Debemos ser muy cuidadosos. Entonces debemos ser muy cuidadosos al ponerlo para no tratar de no sacar el líquido, el químico. Entonces lo ponemos y empezamos, vamos a la tercera fase. Vamos, entonces ponemos la tercera fase. Ahí. Y empezamos en esta toma 25 minutos, que vamos a dejar la placa en este baño, en este tanque. Una vez termina el proceso, sacamos la placa. Una vez termina el proceso, sacamos la placa y dejamos escurrir. Dejamos escurrir dentro del mismo tanque el líquido. Esto nos puede tomar unos minutos. Una vez ha escurrido un poco la placa, entonces la ponemos sobre un papel para absorber un poco el químico, y podemos poner por encima el papel. Ahora sí, un papel que no suelte mota, para que no quede dentro de los agujeros. Igual, una vez terminemos de limpiarlo, lo debemos soplar para quitar cualquier residuo. Es importante limpiar muy bien el activador, ¿no? El activador solo quede en los huecos. Entonces así vamos a ir limpiándola. Vamos a tratar con golpecitos de limpiarla. Como vemos, hay algunos agujeros que aún están negritos, entonces esos debemos limpiarlos muy bien. Podemos dar golpes a la placa sobre alguna superficie para retirarles un poco. Entonces, o podemos soplar esa parte o secarla. Una vez hemos secado la placa, cambiamos el holder. Este era el holder, este holder solo íbamos a usar para los cleaners, para los jabones y para el activador. Y este ya es para el ácido, que es por el electrodo en el que vamos a inducirle corriente, pues a pasarle corriente. Entonces vamos a conectarlo a la mini contact y procedemos al proceso de metalizado. Una vez conectada el cable a la mini contact, entonces, y puesto claramente sobre el baño de ácido, vamos a configurar las
vamos a configurar la fase. Entonces la fase, ya la última fase sería la fase 4. Damos enter. En este caso no vamos a dar start, sino vamos a change, vamos a cambiar las características, las propiedades, el tiempo. Entonces lo que recomienda el IPKF son 40 minutos por un lado, por una cara. Recordemos que tenemos una placa de doble capa, entonces vamos a tener que voltear la cara. Entonces el fabricante nos dice primero tengamos 40 minutos, tengámosla 40 minutos, luego saquémosla, revisémosla y la ponemos 20 minutos. Y lo de revisar es más para ver pues cómo va quedando el metalizado, y también para las burbujas. Recordemos sobre los agujeros se van a hacer burbujas que tal vez no permitan que entre fácilmente el químico, incluso en el activador también. Entonces es necesario mover un poco la placa, por eso el movimiento que hace la misma máquina para poder mover y que los químicos atraviesen bien los agujeros. Entonces el tiempo vamos a ponerlo de una vez en 60 minutos. Luego un punto crucial, que es la corriente. En este caso por defecto tenemos 4.5 amperes, pero la placa que tenemos en el baño, la placa es doble capa, o sea, podemos decir doble cara. Y además en este caso con el primer ejemplo teníamos una de 20 por 30 milímetros, centímetros, es decir, vamos a tener 600 milímetros cuadrados por una cara. En este caso tenemos una de 23 por 30, entonces nos daría 690 centímetros cuadrados, por lo que el fabricante recomienda, ahorita vamos a poner en el video, vamos a dejar una curva que ellos recomiendan, o una gráfica, para saber cuánto debemos aplicarle de corriente. Entonces, como ellos recomiendan que por cada 100 centímetros cuadrados se dé un ampere, ¿sí? Entonces se inyecte un ampere. Entonces en este caso tenemos 690 centímetros cuadrados por una cara. Como tenemos dos, tenemos que aplicar el doble, o sea 1380. Es decir, que vamos a tener que aplicar una corriente de 13.8 amperes, podemos decir 14 amperes. En el caso de la placa de 600 centímetros cuadrados, es decir, doble capa 1200 centímetros cuadrados, vamos a tener que aplicar 12 amperes. Entonces vamos a cambiarlo. En este caso son 13. Por defecto, entonces ella me va a mandar 13 amperes. Entonces vamos a moverlas de esta manera. Digamos, ya terminamos la primera parte, entonces ya giramos, ya rotamos la placa, entonces ahora vamos a ajustar. Pues la segunda fase va a ser similar. Ella ya por defecto debe tomarme la configuración que tenía, en este caso los 13 amperes. Una vez terminado el proceso, vemos como la placa, la parte donde el ácido actuó, queda de otro tono. Así deben quedar los agujeros internamente. Entonces
Después de sacarlo del tanque 4 del ácido, debemos aplicar agua desoxigenada, perdón, agua desionizada. Una vez lo saquemos del tanque, debemos aplicar agua desionizada. Esto también lo brinda el EPKF. O ustedes mismos pueden, si tienen como sacar de este tipo de agua, hacerlo, comprarla. Y posteriormente la secamos. Si dejamos mucho tiempo, ella va a empezar como a oxidarse, como podemos ver en esta parte. Entonces debemos, si quiere, lijar un poco esas partes oxidadas. Luego de lavarla, de lavarla y secarla, pasamos nuevamente a la Protomat, donde ya vamos a ejecutar todo el proceso de ruteado que haga falta. Muchas gracias.